Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión y análisis, queridos hermanos en la fe. Hoy nos embarcamos en un viaje a través del tiempo y de la historia para desentrañar uno de los temas más intrigantes y menos entendidos dentro de nuestras celebraciones, el origen pagano de la Semana Santa. Este tema es de crucial importancia, ya que como creyentes, nuestra aspiración es rendir culto en espíritu y verdad. Con la ayuda del Creador, exploraremos los orígenes de esta tradición que ha permeado en la cultura para fortalecer nuestra comprensión de lo que verdaderamente significa adherirse a la palabra divina revelada en las Sagradas Escrituras. A menudo nos encontramos celebrando tradiciones religiosas que se han transmitido de generación en generación sin cuestionarnos su origen real. Precisamente la Semana Santa es una de esas festividades religiosas que muchos asumimos como parte inherente de nuestra fe cristiana. No obstante, ¿es realmente así? Para discernir la verdad es preciso examinar el sincretismo, un término que designa la fusión de distintos sistemas religiosos, prácticas y creencias. Este concepto es clave para entender cómo prácticas ajenas a nuestra doctrina han encontrado lugar dentro de la celebración de la Semana Santa. Veamos el origen del conejo de Pascua y los famosos huevos de Pascua, símbolos que se han asociado tradicionalmente con este periodo. La historia nos narra que la figura del conejo de Pascua tiene sus raíces en la antigua Babilonia. Recordemos, Babilonia no es solamente un lugar histórico, sino también un reflejo de confusión y apatía espiritual, como se evidencia en su etimología hebrea, Babel. En Babilonia se llevaban a cabo rituales de fertilidad en honor a la diosa Ishtar, conocida como la Reina del Cielo en las inscripciones de aquel tiempo. Siglos más tarde, estos mismos elementos fueron incorporados a la Pascua cristiana como vehículos para atraer a los paganos al redil de la fe cristiana temprana, guiada por el catolicismo a través de rituales que pronto formarían parte de la vida religiosa cotidiana. Cabe destacar que el huevo y el conejo de Pascua tienen un papel destacado en la simbología de la fertilidad a lo largo de numerosas culturas paganas. La reproducción prolífica de estos animales, así como la asociación de los huevos como nacimientos nuevos, se alineaban perfectamente con las festividades del equinoccio de primavera, la época del renacimiento y el resurgir de la naturaleza. Pero estos elementos, que indudablemente no son bíblicos, se infiltraron en la celebración de la Pascua, o Pesaj, en su identidad hebrea, que conmemora aquel histórico evento del paso de la muerte a la vida, tanto en el sentido del éxodo de la esclavitud egipcia como en la gloriosa resurrección de Yeshua, nuestro Salvador. La práctica de decorar huevos y la búsqueda de estos por parte de los niños en Semana Santa son costumbres totalmente paganas que se distancian de la sana enseñanza apostólica. Prosiguiendo hacia las fuentes bíblicas que apuntan al origen de tales prácticas, nos encontramos a Nimrod, un personaje citado en Génesis 10, versículo 1, descrito como el primer monarca poderoso sobre la tierra, el cual fundó el reino de Babel. Eventualmente, Nimrod fue deificado por su esposa, Semiramis, quien se proyectó a sí misma como una divinidad lunar. A través de una serie de mitos y leyendas, entre ellos la infame historia de un huevo lunar del cual ella emergió, Semiramis se posicionó como Ishtar, instaurando prácticas que se perpetuaron e infiltraron en otras culturas y finalmente llegaron a confundirse con tradiciones cristianas. Los profetas de Israel constantemente advirtieron y condenaron la idolatría e influencia babilónica que se difundía y tentaba al pueblo escogido. Jeremías habla con dureza sobre aquellos que rendían culto a la Reina del Cielo y llevaban a cabo prácticas que desagradaban al Altísimo.
También Ezequiel expresaba su consternación al observar a mujeres llorando por Tamuz, un ídolo nacido del sincretismo previamente explicado, llevando a cabo rituales que el Creador abominaba. Esta divergencia entre posturas paganas y bíblicas no es algo menor, hermanos en la fe. Este trasfondo histórico y espiritual nos lleva a cuestionar cómo vivimos y llevamos a cabo nuestras expresiones de devoción. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen una senda clara en esta materia. Aprendemos en Levítico 23 sobre las fiestas santas del Señor señaladas por nuestro Padre Celestial, fechas que nos invitan a reflexionar y a alinear nuestra devoción y práctica con su voluntad revelada en la Torá. Como Jeremías bien aconsejaba, no debemos aprender el camino de las naciones ni seguir sus costumbres paganas. El camino del creyente en Yeshua debe ser el de la exclusividad, la fidelidad a la palabra y a los mandatos divinos. Es aquí donde nuestra mirada debe estar siempre bien fija en los mandamientos divinos, en lugar de enfocarnos en las sombras que proyectan las prácticas paganas que persisten en nuestras sociedades. Ahondando en la influencia de Babilonia a lo largo de la historia, vemos cómo el deseo de poder y la soberbia humana llevaron a la adoración de falsos dioses, desviando a la humanidad de la verdad revelada. Esta verdad es sostenida en las Escrituras, donde encontramos revelaciones que hablan de la insurrección del cuerno pequeño, una representación del antimesías, que buscaría cambiar los tiempos y la ley establecida por el eterno Creador, como lo describe el profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 25 y 26. Estas profecías nos advierten de los intentos de distorsionar la realidad divina y nos exhortan a mantenernos vigilantes para no ser arrastrados por las corrientes de engaño que tienden a reescribir la historia y las tradiciones a su antojo, alejándonos de las enseñanzas puras del Creador. La historia nos cuenta que estos intentos por modificar las tradiciones sagradas no son nuevos. Podemos remontarnos al reinado de Jeroboam, quien, como relata el primer libro de Reyes, capítulo 12, estableció su propia festividad, apartándose del calendario establecido por Dios y las conmemoraciones que él mismo había instruido. Este afán por crear una religión a medida del hombre es un claro ejemplo de la rebeldía contra la herencia divina impartida a Israel, modelo de lo que veríamos posteriormente que se repite en la historia del cristianismo. Nos trasladamos ahora al siglo IV, cuando en el Concilio de Nicea se formalizaron cambios trascendentales que perduran hasta nuestros días. Es aquí donde la historia y la profecía parecen entrelazarse definitivamente. El día de reposo, el Shabbat, instituido por el Creador para su pueblo, fue sustituido por el domingo, y las fiestas bíblicas, prescritas en el Levítico capítulo 23, fueron reemplazadas por celebraciones con fuertes influencias paganas. Este ajuste del calendario religioso no solo afectó a la celebración de la Semana Santa, sino que permeó la observancia de otras festividades cristianas fundamentales. La tradición del conejo de Pascua no escapó a esta mezcla de culturas y religiones. Originario de antiguas prácticas egipcias, el conejo fue asociado al nacimiento y la fertilidad, simbolizando también a la deidad lunar, conectando así a Ishtar con las visiones celestiales del ciclo primaveral. Este símbolo, junto a la tradición de los huevos pintados, encontró su camino hacia las celebraciones romanas de la Pascua, donde el ritual anteriormente babilónico se fusionó con el cristianismo emergente. En contraposición, los romanos de la antigüedad eran politeístas y veneraban a deidades tales como Júpiter, Venus y Adonis, las versiones romanas de Nimrod, Ishtar y Tamuz. En el intento de cristianizar al Imperio Romano, la administración de Constantino mezcló estas deidades con elementos de la fe cristiana, incorporando las festividades a un nuevo marco religioso.
La visión de Constantino del año 312, con una cruz en el cielo, fue un punto de inflexión para la religión del imperio y precipitó el cambio formal de la adoración del Shabbat bíblico por el culto en el día del sol, el Sunday en inglés, término que aún hoy remite a su etimología pagana. Este proceso de transición culminó con la decisión del Concilio de Nicea de apartar la Pascua de su sincronización con la Pascua judía, el Pesaj, alineándola con el calendario juliano de Roma. La Pascua entonces se fijaría al primer domingo tras la luna llena del equinoccio de primavera, en contraste con la Pascua bíblica, el Pesaj, que ocurre en el día 14 del primer mes hebreo de Aviv, marcando tanto la salida de Egipto como la pasión y muerte del Mesías Yeshua. La narrativa pagana de la resurrección y renacimiento se enredó así con la historia de Inanna, Nimrod y Tamuz, un mito que distorsiona y aleja a los fieles creyentes del núcleo central de nuestra fe, la muerte y la resurrección del Señor Yeshua como el Cordero de Adonai, que viene a quitar el pecado del mundo. Incluso la tradición de la Cuaresma, con sus 40 días de ayuno, proviene de una práctica pagana similar realizada en honor a Ishtar y Tamuz. Ante estas revelaciones, recordemos las palabras de Yeshua en Juan 8, versículo 32, donde nos asegura que conocer la verdad nos hará libres. Y la verdad, hermanos, es que nuestro camino de fe debe estar basado únicamente en las enseñanzas de Yeshua, quien es la Torá viviente, y no en las tradiciones y los mandamientos de hombres que han desviado de la palabra a muchos creyentes devotos, desconocedores de este trasfondo histórico. Conocer nuestras raíces y el origen de nuestras prácticas es vital para que nuestra adoración sea auténtica y agradable en la vista del Altísimo. Las palabras del profeta Jeremías aún deben resonar en nuestros corazones, llamándonos a volver a andar por las sendas antiguas divinas. Y así, hermanos, concluimos nuestra reflexión sobre el origen pagano de la Semana Santa. Hemos viajado desde los albores de Babilonia hasta los concilios que marcaron una transición profunda en la práctica religiosa cristiana, situaciones que nos exhortan a buscar la pureza en nuestra adoración, en conformidad con la voluntad divina revelada en la Biblia. Recuerden que nuestra fe debe ser siempre un reflejo fiel de las enseñanzas del Señor y no una amalgama de costumbres heredadas que desdibujan el mensaje esencial del Evangelio. En este mundo lleno de confusión y múltiples voces que claman tener la verdad, debemos aferrarnos firmemente a la palabra divina, la cual nos guía para discernir lo santo de lo profano. Encontramos en el libro de Apocalipsis 18, verso 4, un llamado poderoso en el clamor celestial. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Este mensaje resuena con la misma urgencia hoy, haciendo eco de la exhortación a apartarse del sistema de creencias babilónicas que se contrapone al diseño original del Creador para sus celebraciones y tiempos santos. Como seguidores del Mesías Yeshua, estamos llamados a ser luz en las tinieblas, y parte de esa misión involucra la restauración de la adoración verdadera. La conmemoración de la muerte y resurrección del Señor no debe ser en el marco de la Semana Santa Católica, hino que debe celebrarse en el momento marcado por el calendario del Creador. Además, debe ser un momento de sobria reverencia y profunda gratitud, no enturbiada por añadiduras que no reflejan su glorioso sacrificio y victoria sobre la muerte. Al despedirnos, queremos alentarles a seguir indagando, estudiando y verificando cada aspecto de su fe. Les animamos a abrazar la verdad bíblica y a caminar en la luz del conocimiento otorgado por las Escrituras, que son nuestra fuente inagotable de sabiduría
y verdad. Es esta verdad la que nos hará libres, libres para adorar en espíritu y verdad, libres de tradiciones que no honran al que vivió, murió y resucitó para que a través de él tuviéramos vida eterna. En cada momento de comunión con nuestro Padre Celestial, busquemos que nuestra adoración sea pura, libre de las influencias paganas que se han infiltrado a lo largo de los siglos. Aferremos nuestros corazones a las palabras de Yeshua, nuestro fundamento y guía. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Sean estas palabras la brújula que oriente nuestra práctica de fe, nuestra celebración y nuestra vida cotidiana, para que reflejemos siempre la imagen de Yeshua, aquel que es el camino, la verdad y la vida. La gracia y la paz del Señor sean con todos ustedes mientras continuamos este viaje de descubrimiento y reverencia hacia el único y verdadero Dios. Amén. Si este video ha sido de edificación para su vida espiritual, te invitamos a compartirlo para que la luz de estas verdades alcance a más corazones. No olviden dejar sus comentarios y reflexiones, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para continuar siendo parte de esta comunidad en búsqueda de la verdad. Que la misericordia y el amor de nuestro Padre Celestial guíen cada uno de sus días. Shalom. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!